Su atención, por favor. Esta es primera llamada, primera. Su atención, por favor. Esta es segunda llamada, segunda. Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada. Comenzamos.
¿Qué tal? Pues bienvenidos todos. Estamos aquí en una conversación. Vamos a iniciar una conversación pues muy gozosa. Estamos muy contentos porque tenemos a una maestra muy importante de la escena mexicana, en este caso de la danza, del, del, de la escena del teatro dancístico mexicano, que es la maestra Gladiola Orozco. Entonces vamos a empezar una charla con ella, una mujer que tiene mucho que contar, que tiene una gran trayectoria, toda una vida en el arte escénico. Voy a leer una pequeña semblanza de ella antes de iniciar nuestra charla. Gladiola Orozco. En 1950 inició su carrera como bailarina en el Ballet Nacional de México bajo la dirección de la maestra Guillermina Bravo. En 1957 participó en una gira del Ballet Nacional Contemporáneo por varios países de Europa Occidental y Oriental, así como por la República Popular China. Su experiencia en el extranjero, sobre todo en China, influyó profundamente en su desarrollo. En 1959, como miembro del Ballet Nacional, enriqueció sus conocimientos con la técnica Graham en el curso impartido en México por David Wood, maestro y bailarín de la compañía de Martha Graham. Estudió en 1969, fue invitada a Cuba como maestra y consejera artística de la Escuela Nacional de Danza, Cubanacán, así como por el Conjunto Nacional de Danza de ese país. En 1977 creó, en codirección con el maestro coreógrafo Michel Descombray, el Espacio Cultural del Ballet Teatro del Espacio. Centro Cultural, permítanme un segundito, me perdí Centro de Encuentros Culturales, sala de exposiciones, espacio teatral y también una escuela de danza, de la que fue directora y maestra, en donde con otros prestigiados colaboradores se impartieron las técnicas de danza contemporánea. Fue invitada a la República Popular China para compartir conferencias y encuentros con coreógrafos y bailarines de ese país. Su preocupación permanente por la importancia del desarrollo de la danza profesional en México y por las características de sus creaciones coreográficas que siempre han estado enfocadas a las crisis sociales, tales como la guerra y la pobreza, el amor y la alegría, la hicieron merecedora de diversas distinciones. Entre ellas fue nombrada miembro del Sistema Nacional de Creadores en 1993, del cual es miembro emérito desde el 2010. Fue parte del jurado del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2 ocasiones, recibió el Premio Guillermina Bravo en 2003, el Premio Coatlicue en 2006, otorgado por la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, Comunarte, la Medalla de Oro de Bellas Artes en 2007 y la Presea Cervantina en 2013, además de diversos importantes reconocimientos. Ha sido miembro del Consejo de Evaluación de Efidanza y de otras actividades artísticas del IMBAL, así como del Consejo para la designación del nuevo nombre de Teatro de la Danza, ahora Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Lo anterior, sin dejar de lograr beneficios a favor de la profesión. Como legado nos deja su libro Memoria, son 3 tomos, Ballet Teatro del Espacio y sus antecedentes, editado por el IMBA, en donde destaca el trabajo ininterrumpido de más de 44 años de esta compañía que abonó y dio grandes frutos a la danza mexicana, tanto en el país como a nivel internacional. A la fecha sigue trabajando en la elaboración del archivo y la digitalización profesional del material videográfico de las obras y trayectoria del Ballet Teatro del Espacio, e investiga y recopila un valioso material desconocido del maestro Michel Descombray, con la intención de que salga a la luz un libro con un alto contenido de lúcidos tratados que nos permitirán conocer el porqué de su larga vida como trascendente creador en Francia y en México. Bueno, pues Gladiola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De veras, muchas gracias por estar aquí. Y pues vamos a empezar a platicar, Gladiola, ¿cómo ves? ¿Por qué no empezamos por el principio? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo iniciaste? ¿Cómo fue que llegaste a la danza y cómo fueron tus primeros años? Mis primeros años fueron tan hermosos, con tanta alegría de encontrar algo que me fascinó, que me enloqueció y que me hizo ir adelante para siempre. Tan feliz como feliz estoy en este momento que estoy hablando con ustedes.
Me acompaña siempre el gusto por la plática y por conversar sobre la vida en general. En este caso, tú me haces una pregunta interesante. ¿Cómo empecé? Empecé con la alegría de la juventud y la ignorancia total de todo lo que significaba arte y danza moderna, la de aquel tiempo, como se decía, y luego más tarde ser parte fundamental del desarrollo de la danza contemporánea. Y pues así me fui haciendo con muchas ambición, con muchos magníficos, buenos maestros, compañeros, amigos de la maestra Guillermina Bravo, que nos hacía compartir con ellos. Entonces, desde muy pronto tuve contacto a través de esta dirección de Guillermina, contacto con gente de teatro, gente de música, gente, escritores. Eso me hizo una apertura hacia adelante importante, porque conversar con Luisa Josefina Hernández, que daba clase en Ballet Nacional, platicar de las experiencias como escritores, Emilio Carballido, o tener la experiencia con Dagoberto Guillomán, que era director de la Escuela de Teatro de Limba, y que me encomendó dar clase a los niños, que en esa época había teatro para niños. Entonces me invitó para dar estas clases. Así es de que tuve un contacto con las artes, con la música, con el teatro, con la danza, claro, por supuesto, con una disciplina. Pero en ese tiempo del que yo te hablo, se intentaba mucho con la conciencia de la dirección del ballet, de que había pocos conocimientos en relación a la técnica fundamental que tiene que tener un bailarín. Entonces la primera lucha fue buscar la manera de ir conociendo más y más a través de la técnica ya conocida, establecida, el ballet clásico, que no era muy atractivo para la directora Guillermina Bravo. A mí sí siempre me gustó y escapé mucho a las clases de clásico, y claro, la danza moderna, que era pues ahí atinándole al movimiento, atinándole a los músculos, pero no tan formativa como cuando se descubre o trabajamos directamente con el maestro David Wood, portador de la danza de la maestra eh, Martha Graham. Pero más que diría yo de la danza, la técnica Graham. Eso fue muy importante. Y también aquí tuvimos un maestro ya por los años 50, 52, Javier Francis, guapo, negro, enojón, muy exigente, pero un maestro que con el que aprendimos a que la disciplina era lo número uno. No se podía llegar ni un minuto más tarde, pero mucho más estar preparado media hora antes para entrar a la clase, y con una técnica muy buena, de acuerdo a lo que él aportaba, una energía y una disciplina. Eso a mí me ayudó siempre. Estar con Javier Francis era estar verdaderamente alerta, porque cuando a él no le gustaba una actitud o una cara así media mañosa o flojera, te corría y para siempre. Entonces, claro que costaban las clases, y en ese tiempo la verdad que uno no tenía, pues por decirlo así, ni para comer, pero se hacía el esfuerzo para poder tener el dinero. Yo trabajaba un poco dando clases, también dando clases en el Seguro Social. En fin, me iba teniendo algunos pesos para no cargar la mano a la maestra Guillermina Bravo, que no tenía con qué sostenernos y ayudarnos, porque no había peleando mucho un ligero subsidio que a cuentagotas lo tenía, y era para lo elemental, pagar la luz del lugar, pagar el agua del lugar. En fin, fue una trayectoria que llevaría muchas anécdotas muy bellas y un trabajo
de amor y disciplina enorme. Una conciencia de lealtad, de trabajar y de saber que la danza era la voz del grito de mediados del siglo pasado. O sea, la danza moderna tenía que expresar las guerras, las enfermedades. Ya teníamos que trabajar sobre eso porque había un mundo nuevo que ya no era el repertorio clásico o romántico, porque ya teníamos un conocimiento a través de los escritores que he dicho, o directores, o también, bueno, varios directores de teatro, escritores como Sergio Galindo. O sea, teníamos ya la inquietud muy amplia sobre que el siglo requería mucho de una danza que hablara del tiempo, de este tiempo, sobre todo, pues, lo que es el mundo, lo que es el universo, lo que implicaba tener conciencia de evitar ya las guerras que se estaban dando, que ya se habían dado, la revolución en México, pero antes entender que fue don Porfirio Díaz y con todo y sus medallas. En fin, todo esto estaba mezclado día con día, porque había un encuentro que Guillermina era apasionada, que era a las 1 del día, juntarse en un café que se llamó en aquel tiempo ¡Ah, qué rico! Así se llamaba, y estaba junto a la Cámara de Senadores, que todavía es el lugar de la Cámara de Senadores, en el centro de la ciudad, entre Tacuba y Donceles. Pues en ese café llegaba todo el mundo a platicar de todo, de política, pero política entendiendo los problemas que el país o el mundo tenía. De música, porque le explicaban a Guillermina qué música habían hecho los compositores como Mubarak, como Rafael Elizondo, como Raúl Cosío. O sea, pues yo fui conociendo a toda esta gente del tal mundo, que mi mundo no era estrictamente de la primera posición y segunda y la pierna a la derecha o a la izquierda, sino un mundo mucho más amplio culturalmente. Pues no era exactamente para estudiar filosofía ni para estudiar teatro, pero con esta regularidad y estos encuentros tan frecuentes como con Paco de la Maza, que era un historiador, investigador y un notable hombre, también las pláticas, o sea que yo no estaba grande, no era vieja como ahora, tuve que ir viviendo mes tras mes, año tras año, pero lo que comento es que así fue mi primera etapa, de tal manera que no me puedo quejar de decir, no tenía bases, ¿no? Lo que me importaba era el país y qué era el país y qué era el mundo y la educación y qué era la educación y qué era la cultura. Pues todo eso era porque lo oía o a veces claro que platicaba con esta gente y que también empecé a dar clase muy pronto, como te digo, que en la escuela de teatro, por lo tanto trabajaba con niños actores que eran adorables. Trabajé en la Casa del Lago, donde fundamos Raúl Flores y yo los cursos de danza con Juan Vicente Melo, siendo director Juan Vicente Melo. También en la Casa del Lago, ¿qué te puedo decir? Pero estoy hablando de años muy atrás, en donde forzosamente tenía contacto con teatro, con letras, con música y con la danza. Y la danza también hacía su lucha permanente, una lucha constante de saber más, con la conciencia de que no sabíamos lo elemental que es una técnica fuerte, firme, para poder tener más tarde un lenguaje adecuado, un conocimiento para poder ser creadores dentro de la danza.
porque pues puede ser bailarín, hay gente que es bailarín y mucho tiempo se queda como bailarín y no les gusta otra cosa más que ser un bailarín de primerísima y muy competente. Hay gente que se inquieta por la creación coreográfica, hay gente que se inquieta por la enseñanza, por la docencia, y en fin, hay mucho fruto de acuerdo a eso. Y volviendo al tiempo en donde yo empecé, no había la Academia de la Danza, ni siquiera. O sea que yo entendía todo eso y lo sabía, pero por estar con una dirección de Guillermina y Josefina Lavalle, llamada Chepina Lavalle, pues con el contacto de ellas, yo tenía esta posibilidad de saber. Y ahí te platico, pues, esta primera etapa que está llena de felicidad, de desarrollo y de conocimiento. Es cuando fuiste a China, cuando fuiste, cuando estuviste en la URSS, es la época en donde saliste de México. Es la primera vez, sí, es la primera vez que la Unión Soviética se abría al mundo. Y entonces fue el Festival de la Juventud. Y ahí te puedo decir que había gente de Brasil, de Argentina, de México, del mundo entero. Bueno, fue algo soberbio, algo extraordinario. Además, el camino, largo camino desde llegar a París y largo camino, que no te lo voy a contar hasta que me lo preguntes, hasta llegar a Moscú, y se vivía en Moscú, y luego 10 días de ferrocarril en el Transiberiano para llegar a China con el país que no teníamos contacto, que inclusive se estaban amenazados las personas mayores que tenían nombramiento de maestro, un nombramientito, les penaban que los iban a expulsar, a sacar de su nombramiento, a quitarles el nombramiento porque andábamos de relajientos comunistas. Pero pues no éramos relajientos comunistas, éramos inquietos, pero no te creas que el boleto de avión nos lo pagaba alguien, no. Guillermina dijo, si queremos ir, claro, era tan seria, tan exigente como bromista y con unas puntadas que nos hacían crecer, porque nos dijo, busque su boleto cada uno porque no hay. O sea, que cada uno el que quiera ir, pero allá nos van a pagar cuando bailemos con pieles. Y nos van a regalar muchas pieles y luego las vamos a vender y vamos a tener mucho dinero. Pues fue un sueño porque no nos pagaron con pieles, pagamos nuestro boleto. No sé cada uno cómo lo hizo, pero te das cuenta que la ambición de saber y de no perderte esta oportunidad de conocer el mundo y la Unión Soviética de aquel tiempo, pues te hacía encontrar con quién conseguir el boleto, ¿no? Prestado, o bueno, mil maneras de conseguir este viaje. Y lo importante de señalar es que con la presencia en 1951-52 de Covarrubias, que fue un gran director de la danza y, claro, un pintor, un dibujante, ¿qué se puede decir de Covarrubias? Hizo una labor muy buena con la compañía que era la oficial, porque yo estaba en la Rebelde, que era Guillermina Bravo, y la oficial pues eran otros, donde estaba Elena Noriega, Rosa Reina, varios, Rocío Salgón. Entonces, esta compañía contemporánea de Ballet Nacional, por fin, se quisieron, se hablaron y viajamos durante 7 meses juntos, ya como una sola compañía que se llamó Ballet Nacional Contemporáneo. Entonces, eso fue también un principio de amistad verdadero, de compañerismo, de camaradas, de ir venciendo obstáculos, y el programa se componía con las obras de las dos compañías. O sea, fue un tiempo muy fructífero, muy rico en experiencia, experiencia fundamental. Y estar en China, pues, bueno, también en la Unión Soviética, los festivales que hacían, estar ahí con miles de estudiantes, de gente, de músicos y de novios también, claro. Había que tener
Yo tuve un novio ahí de Brasil, ojalá me escuchara y le diría, te sigo amando, pero porque yo siempre amaba, ya no está, pero al día siguiente ya tenía otro, ya había echado el ojo a otro por ahí. Entonces, pues, te puedo decir que en medio de algunos problemas de la vida normal, porque tampoco mi, mi madre era tan feliz de que yo hubiera escogido eso, aunque casi que por ella, por ser ella una mujer de pelea, escribía, periodista, maestra, ahí le vino la idea de la inquietud del socialismo, del comunismo, del saber. Y por ella también conocí al que era esposo de Guillermina Bravo, Carlos Sánchez Cárdenas, que la gente de esa época sabe que fue un hombre muy importante, muy querido. Y pues por ahí fue que conocí a Guillermina Bravo, lo que son las cosas, ¿no? Pero después sí a mi mamá ya no le interesaba tanto, pero eso como a muchas familias o madres o padres, más bien creo que mi mamá sentía como que una competencia porque yo hago lo que ella no hizo o yo porque ella quiere que yo haga lo cual, pero en fin, fue una madre maravillosa que también dio mucho, lo que ella dio como servicio social fue único y magnífico. De ahí también seguramente tengo esta inquietud social muy fuerte. Y bueno, pues hasta ahí va una primera parte de mi juventud. Exacto, exacto. Y bueno, antes de pasar a la segunda parte, muy rica y llena de cosas, hay una pregunta. En tu técnica, en tu arte, en el teatro, en el arte de la danza, en la representación dancística, todo este contacto con el exterior, ¿qué crees que te dejó? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Cómo eras antes y luego cómo fuiste después de todo esto, en términos artísticos? En Supongo que hubo un términos, cambio muy grande. bueno, yo creo que más que cambiar, me aprendí y lo que me tocó tener cerca no lo rechacé. Rechazaba un poco que no estuviera de acuerdo mi madre, pero pues eso no le di la importancia que a veces se les da, porque ella más tarde o más temprano iba a entenderlo y lo entendió y como las novelas fuimos muy felices. O sea que esto yo no tuve realmente más que contratiempos, más que no faltar a las clases, no adquirir también la responsabilidad que cargaba una directora o dos directoras en ese momento, que era muy tremendo formarnos, pagar la renta del Ballet Nacional de aquel tiempo, pero no había dinero para nada, pero no se nos ocurría nunca pensar que íbamos a tener dinero, era lo menos que podíamos pedir, porque era estar en la danza para mí era el regalo máximo de la vida. Entonces agradecía haber sido admitida y conocer a toda esta gente que te he mencionado. Entonces, no luché contra nada más que contra lo que ha sido vital para mí, es estar muy consciente de que es un desarrollo, que es el subdesarrollo, que es el capitalismo, que es la medicina, o sea, estar enterada de lo fundamental que tenemos que saber como seres humanos activos, en actividad, pero contratiempos podría decir que así fundamentales de pelear contra algo, pues no. Y cuando había cierto conflicto con algunas ideas de la maestra Bravo, como que no le atraía mucho el ballet clásico, pero eso no es tan importante. Bueno, fue importante en el momento, pero digo, no fue un drama. Y a nosotros, los que fundamos más tarde una agrupación, salimos del Ballet Nacional, le pusimos ballet independiente porque pues sí queríamos saber más técnicas y bueno, evolucionar, pero se dan las mejores familias.
el cambiar, después de 15 años, hacer un cambio que creo que sirvió al desarrollo de la danza en general, la danza que hemos vivido. Y entonces ya entiendo que fundan el Ballet Independiente de México, cambian de nombre al Ballet Independiente de México, se van a París y ahí conoces a Michel Descombray. Sí, ahí lo conozco, o sea, desde 1970. Creo que ya en 1965 Michel hizo una obra independiente, y ya en París nos apoyó para las luces en el Teatro de la Ville, pues porque él sabía mucho de eso, y ahí se fue dando el gusto, la amistad y la alegría de conocernos, que también él conoció allá en París a Carlos Fuentes, que Carlos Fuentes le pidió que hiciera un escrito para la presentación del Ballet Independiente de México. O sea, estuvo Michel al lado nuestro, pero él había sido director de la danza de la ópera de París, había sido director de la ópera de Suiza, había sido coreógrafo en Israel, en Alemania, en Portugal. En fin, tenía una carrera, y en este momento de vernos allá, le emocionó mucho que Ballet Independiente de México estuviera allá, y creció un poquito más la relación amistosa y de admiración de la lucha por un arte y por la vida de nuestras sociedades y todo. Después ya vino él acá y ¿cómo es que viene a México? ¿Cómo es que viene a México? ¿Cómo se liga Michel con México y contigo ahí en medio? ¿Cómo es esa relación? Te puedo decir que se da porque Michel ha hecho un trabajo importante en toda Europa, como lo he dicho ya, y ya un poco cansado de trabajar y discutir y tratar de hacer obras interesantes y todo, en un momento dado se cansó y se fue a hacer la hortaliza. Y ahí fue todo, creo que 1 año, 2 años, y logró saber cómo sale el jitomate, y si siembras jitomate y lo siembras al lado de una zanahoria, se pelean y no se da la zanahoria. Entonces estudió cómo se da la zanahoria y cómo se dan las papas, pero que no se junten como los seres humanos con la zanahoria, porque si no, no se dan. Igual esto para él fue conocer más la vida de la naturaleza y la vida del hombre. Y en esto lo invitamos a que viniera a estar un tiempo con nosotros, y dejó su hortaliza, lo que estaba haciendo tranquilamente, que fue a la mitad de su edad. Y llegó, lo invitamos, y pues creo que le gustó mucho lo que hacíamos, y probablemente nace ahí en su vida Gladiola Orozco. Y se queda porque hay una mancuerna, un amor. Así es. Y se queda hasta su muerte, de tal manera que vivió la mitad de su vida allá en Europa, y la otra mitad la dio a México con mucha integridad, dando. No sé qué le faltó dar, nos dio todo, absolutamente todo, nos ayudó verdaderamente como un gran colaborador, un artista muy completo y sobre todo muy sencilla persona, de trato muy noble, serio, claro. Cuando diriges, cuando eres director, tienes que ser serio, comportarte para que todo salga bien. Pues por ahí va el asunto. Y ahí, en vez de nuestro espacio, el que logramos tener espacio, porque antes anduvimos siempre con la mochila y todo como por todos lados caminando con
por acá, por allá, pero sin un lugar fijo. Y por fin, para no estar haciendo la historia larga, logramos un lugar fijo, pagándolo y bueno, estructurándolo. Es muy interesante y larga la historia, pero muy bella del lugar este. Y entonces se llamó Espacio Independiente. Y ya la compañía se llamó Ballet Teatro del Espacio. En ese espacio independiente, donde había una galería, escuela, la compañía, y también no puedo pasar por alto la cercanía que tuvimos con teatro. Volviendo hacia atrás un poco, una de nuestras primeras obras presentadas en Bellas Artes por Ballet Independiente fue con José Gurrola, o sea que ahí tú ves que tenemos cercanía con teatro. Y luego ya en nuestro teatro, Ballet Teatro del Espacio, tuvimos a muchos actores de teatro, muchos escritores. Por ejemplo, estuvo el teatro hace muchos años, no sé si sigue, pero no sé si se llama América, Teatro América o la... Contigo América, Contigo América. Hace 30 años estuvieron... Ellos llegan a México con el Galpón, son miembros del Galpón, y Blas Plaidot se queda en México y fundan Contigo América, después del golpe de Estado en Chile, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? En todo hay una historia política, porque... 100%. 100%. Sí, 100%. Hay política desde que nacemos y gritamos para que nos den la chicha, ya es hacer política. Entonces estuvo el grupo ahí, bueno, hizo su temporada, pero también estuvieron ahí Rascón Banda, Liera, y con obras, ¿cómo se llama este hombre? El Gorlero. Enrique Gorlero. Gorlero. Estuvo también... Martina Costa pasó por ahí con ustedes. Sí, te voy a decir, Moncada hizo una obra, la estrenó en el Ballet Teatro. Entonces, ¿por qué el Ballet Teatro? Porque siempre fue para el teatro y para el ballet danza, pero la danza teatral, la danza con una estructura dramática. Sí, de estructura dramática. Ajá. Y como el teatro, un espacio para las obras que ya concebíamos y hacía Michel Descombes básicamente, y con los coreógrafos que se fueron formando ahí, y con coreógrafos invitados. Y eso fue una larga vida, muy plena. Y pues todo eso, ¿qué te puedo decir? Yo no sé hasta qué punto totalmente soy teatro, punto. Estoy en el teatro y me gusta el teatro. Entonces, estoy algunas veces con el Ballet Teatro del Espacio, otras veces viendo teatro, dando clases a los niños de teatro, de danza. Para mí es vital el matrimonio teatro-danza. Teatro-danza, danza-teatro. Es mi familia. Sí, claro. Mi familia. He trabajado, he convivido, he compartido, he dado clase a actores ya, bueno, ya de gran nombre o renombre dentro de la compañía que tú diriges. Está Marta Verduzco, está, bueno, varias personas. Trabajé también con compañeros, amigos, Bonilla. Claudio Obregón, trabajaste con él, trabajaste con Angelina Peláez. Angelina Peláez y con Claudio trabajando un poco su caminar, ayudarles a caminar. Bueno, un gran actor y todo, pero nos encontrábamos hablando sobre el cuerpo, cómo puede fortalecerse, estar bien, y cómo podemos estar bien con la especialidad que hemos escogido. Y lo que hemos escogido ha sido el arte de vivir, el arte del teatro, la danza, la escritura, la música. Todo eso ha conllevado mi vida.
Oye, O sea, he hecho Gladiola, lo que sea, pero no soy nada, soy Gladiola y punto. bueno, pero es muy importante y hay algo que me interesa mucho también de tu experiencia, creo que es muy importante porque las dos disciplinas, que como dices, tienen puntos de encuentro muy grandes, evidentemente, como arte escénico que somos, danza y teatro, pero requerimos de la estabilidad, del trabajo continuo. No podemos estar trabajando en la inestabilidad de volver a empezar como la piedra de Sísifo que se vuelve a levantar y va para atrás. Ustedes lo lograron en Ballet Teatro del Espacio. Ustedes lograron la estabilidad, por lo menos durante unos buenos años, lo cual dio frutos artísticos muy importantes. En gran medida, gracias a ti. ¿Cómo es que lograron esto? ¿Cuáles fueron los sacrificios y los beneficios que trajo esta estabilidad? Me parece muy importante hablar de eso, Gladiola, porque creo yo que ese es uno de los puntos nodales, es uno de los puntos importantes que tiene el arte escénico en México hoy en día, la falta de estabilidad en los grupos artísticos. Ustedes en danza siempre nos han llevado delantera a la gente de teatro en cuanto a la estabilidad en los grupos. Ustedes, es uno de los grupos más importantes, uno de ellos. ¿Cómo la lograron? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegaron a esa estabilidad? Fue producto de Ajá. de la conciencia de que no sé nada y que tengo que saber y quiero saber, pero además la conciencia de en qué país vivimos, en qué sociedad estamos viviendo, qué es nuestra sociedad, qué es nuestro país, qué significa a nivel educativo y cultural, cómo son nuestros dirigentes culturales, nuestros dirigentes, el presidente y todo el equipo que gobierna a un país. Entendiendo todo esto, entendimos que si no luchábamos como individuo y con una fe férrea de que trabajando y venciendo obstáculos se podía lograr dar un paso, y dar 2 pasos, pues lo mismo, y dar 3 pasos. El Ballet Teatro del Espacio es consecuencia de lo que platicamos cuando me presentaste, que estoy platicando contigo como miembro importante del arte, como director de teatro, como un hombre tan querido por los actores, por todo el público. Te estoy platicando desde 1950 y yo siento que desde mi familia venía la inquietud de para qué sirvo, para qué nací y para qué, a dónde voy. Y estando ya con la danza, nunca perdí este sentido, esta inquietud de que podíamos ir adelante si vencíamos obstáculos. Y no teníamos nada, no había lugar para trabajar, no había dinero, no había escuela. Luego podemos comentar que ahora hay escuelas, varias escuelas, pero en aquel tiempo no había escuelas. No había escuelas, no había dinero y alguna persona, uno que otro dirigente, director de educación pública, director de bellas artes, escuchaba que quieren, pero tenía poca sensibilidad a los requerimientos de la danza o poca sensibilidad a las artes, porque a veces también son nombradas personas ahí por casualidad, pero pues, eso ya lo sabemos. Entonces, convencer al director de Bellas Artes, al director de la Secretaría de Educación Pública, con la que tuvimos mucho contacto, pero siempre había la retahíla, no se puede, no hay, y tenemos que tener el convencimiento de que sí se puede y sí se va a poder. Entonces vas venciendo, convenciendo, sensibilizando a lo que está cerca de ti y con eso podemos ir más lejos, o sea, se dan otros pasos. Después sigue más pasos y más pasos, porque encuentras gente que no sabe mucho de arte, pero que tienen una sensibilidad en la piel
y es más fácil convencerlos de que necesitas un apoyo, porque Bellas Artes fue hecho con Miguel Alemán, fue por decreto que sirviera para apoyo, subsidio del arte, de la danza y todo, pero pues el subsidio eran muy pocos recursos económicos o nada. Si era una compañía rebelde como era Guillermina Bravo, era más difícil. Es largo de decirte, pero te quiero contestar que nada fue dado por casualidad ni porque alguien importantísimo abrió las puertas. Hubo que tocar muchas puertas, pero demostrar antes que tenías calidad, pasión, cierta inteligencia y que querías lograr algo que beneficiara al país, en la educación del país, en el desarrollo cultural y que no era nada más tu ombligo. Eso fue permanentemente comentado, platicado frente a las autoridades del momento. Esa insistencia y esa obsesión nos fueron dando pasos a los grupos conocidos como Ballet Nacional, Ballet Independiente, Ballet Teatro del Espacio. Y en la medida que podíamos tener la capacidad de pensar que somos, que necesitamos de una comunidad, que yo sola no voy a hacer la danza teatral y voy a cambiar el mundo, que Michelle Descombe o Guillermina Bravo no, que necesitamos compañeros, jóvenes bailarines, jóvenes actores, la juventud que vamos formando para que entiendan que la lucha, que tenemos una pasión por bailar, o por coreografiar, por actuar, pero que hay una lucha permanente porque no nos sentimos capaces para ser empleados y estar en un lugar fijo 8 horas. Vamos a estar en un lugar en nuestra vida todo el tiempo, toda la vida, sin horarios específicos, porque, bueno, lo sabes perfectamente tú como director, que a veces andamos de gira, sea domingo, o sea Semana Santa, o sea Día del Soldado, o sea Día de las Américas, estamos de gira, o sea Día de la Guadalupe, estamos en gira o en función, o componiendo, trabajando sobre una obra que se va a presentar, pero tenemos que estar vivos todos los días ofreciendo el espectáculo que hacemos, sea en las escuelas donde dimos funciones, escuelas primarias, con el apoyo de la Secretaría de Educación, a escuelas secundarias, pero donde había que ir lejos, casi lugares donde ni el camión que nos llevaba podía resistir los baches ahí, que era lodo, puro lodo, pero todo eso lo agradecíamos porque conocíamos por qué teníamos que luchar para que, por ejemplo, ese lugar donde se hundía el camión, que no se hundiera en el futuro, porque estábamos conscientes de las dificultades que vive el educando y el educador, ¿no? Entonces, todo eso, en este caso, secundarias, preparatorias, o sea, estuvimos con las escuelas permanentemente y luego en las giras por la República, y cuando pudimos, que tuvimos la confianza de que podíamos exportar, o sea, llegar a otros lugares. Estuvimos en Cádiz, por ejemplo, digo, porque es de teatro, ¿no? Nos escogieron. Cádiz, o sea, ya cuando se pudo, ya exportamos esta calidad que podíamos, que estábamos contentos y orgullosos, pero siempre pidiendo el apoyo, pidiendo sí, pero encontré gente que yo sigo queriendo, respetando, admirando y que ya murieron, ¿no? Por ejemplo, Améndola, una mujer que trabajó mucho con Slim, por ejemplo, pero entendía muy bien lo que hacíamos. Iba al teatro, le gustó tanto que entonces nos apoyaba para la publicidad. Esto es anecdótico, pero por estas cositas que te platico, se fue ganando terreno. Ajá. Se fue ganando
lugar, y el Ballet Teatro del Espacio, que era de exhibición, aquí en la colonia Juárez, con todo, con todas las luces que se requerían, con todo el profesionalismo requerido de un teatro de primera, así con un director, coreógrafo, iluminador y todo, que era todo lo Michel, afortunadamente para nosotros. Y también tuvimos contacto, claro, con la mamá de Diego Luna, fue escenógrafa nuestra. Fiona Alexander. El papá, pues muy amigo, lo estimamos mucho, pero ahora hablo de Diego Luna porque es el que está al día. Si me preguntas a quién no conozco, pues me va a costar trabajo. Lo que me cuesta trabajo ya con la edad es acordarme con todos los detalles de todos los nombres de la gente muy querida, de gente muy que aportó y aporta al país, y la felicidad de haber compartido este tiempo, estos espacios, con la convicción de que estamos haciendo un trabajo que beneficia, una tarea que es eminentemente educativa y de desarrollo cultural. Claro. Pero bueno, tenemos que trabajar, seguir trabajando mucho. Ahora yo no estoy tan activa porque no doy clases y bueno, por lo que hacía antes, pero ahora sigo haciendo. Sigo trabajando, sigo compartiendo y sigo insistiendo en que tenemos que avanzar o tenemos que cumplir con el compromiso de por qué la educación es fundamental para que el país a nivel cultural crezca y sea rico. Pero si la base educativa no está bien en su lugar, las consecuencias las estamos viviendo. Porque en este momento actual hay mínimo 3 escuelas oficiales de danza. El Centro de las Artes, la Academia de la Danza y la Escuela Campo Bello. O sea, en aquel tiempo no había escuelas, ahora hay muchas escuelas. Pero ¿a dónde van a trabajar estos jóvenes que van a ser bailarines? O probablemente, que no hay que confundir, que si es bailarín, también va a ser coreógrafo. No hay que confundir, va a ser bailarín y le va a fascinar y todo, y el coreógrafo es una especialidad dentro de la danza, que tú entiendes perfectamente. Entonces, la lucha no ha terminado, es cómo no nos despegamos de la parte fundamental que es atender o meternos en la educación básica. ¿Por qué estudian estos muchachos a las escuelas de arte? Me consta, y lo que voy a platicar, porque lo viví. Me han invitado para hacer una plática en la Escuela Nacional de Arte, en la escuela de otra escuela y de varias escuelas, el CEPRODAC y todo. Me invitan y yo les hago algunas preguntas y les pregunto por qué estudian, para qué estudian, por qué están ahí. Y yo he comentado varias veces que algunos me contestan porque vamos a tener un diploma, una licenciatura. Una licenciatura. Yo me quedo un poco así, les hablo más y les digo, yo también fui joven como ustedes y todo, bueno, hablo, pero la licenciatura sí. Qué bueno que tengamos un abogado que nos defienda porque nos quiere correr el dueño de mi casa y que un abogado me defienda. Y qué bueno el abogado por esto. Pero la licenciatura en las artes, yo preguntaría, ¿qué nos da como arte de primera, de calidad, con la conciencia de lo que es y lo que debemos y lo que hacemos en este país, aparte de querer
estar presentes en, ¿por qué no? En Italia, en Canadá, en Francia, ¿por qué no estar permanentemente? La Compañía Nacional de Teatro debe estar en el Festival de Cádiz, y bueno, ¿por qué no? Todo eso, pero ¿qué responsabilidad tenemos aquí? Sí es. ¿Qué nos inquieta? ¿Qué estamos haciendo bien? Y la pregunta va mucho a las cabezas de la cultura, cabezas del teatro, de la danza, ¿no? ¿Cómo podemos ir adelante? ¿Cómo podemos tener más claridad en nuestros objetivos? Sí. ¿Cómo ves? Oye, ¿y qué le dirías ahorita a la gente joven? Si alguien te pregunta, dame un consejo, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué le dirías? ¿Qué es lo más importante? ¿En dónde está la esencia del éxito, de lo que es ser un buen intérprete escénico? Incluyendo actores, jóvenes bailarines, jóvenes que quieren estar en las artes escénicas. Yo le preguntaría a un joven que si realmente quiere seguir en eso que ha elegido. Si está estudiando danza, yo le preguntaría, ¿realmente te gusta, te interesa? ¿Sabes qué es? ¿Has leído? Tienes que ser una persona, aunque seas joven, no se estudia, que no sabe. Tienes que ser un miembro de esta sociedad, un miembro activo. Leer, enterarte, para estar seguro que lo que tú has elegido, de lo que quieres hacer, te convence. Que no creas que tienes el nombramiento de presidente de la República porque eres actor, no te equivoques. ¿Qué es? ¿Por qué te gusta? ¿Y por qué sería lo mejor, te apasiona estudiar esto? Como el que está estudiando medicina. El que está estudiando medicina tiene que saber que tiene que abrir las tripas y el corazón. Y, bueno, el que estudia danza tiene que saber que tiene que abrir tripas, que tiene que ser claro y consciente de que debe enterarse de en qué sociedad vivimos, cómo es el país, cómo es el universo, qué nos falta, qué riqueza tiene este país para ayudarnos, qué pobreza, qué mundo nos circunda, para decir, quiero ser un bailarín porque me interesa exhibir mi desarrollo muscular. Puede ser que diga, sí, quiero ser bailarín porque quiero expresarme a través de la danza, o quiero ser actor porque quiero, a través de obras teatrales, denunciar, exhibir, imitar todo lo que la danza o el teatro expresa. Si no tienen este convencimiento que tienen que tener una disciplina y tal vez exagero, pero para mí no, si no tienes pasión, no lo hagas. Si no tienes pasión, no lo hagas, porque te va a molestar que te exijan todo lo que exigen las buenas profesiones y sobre todo la buena dirección. Te va a exigir puntualidad, organización, un nivel cultural, un conocimiento de por qué estás aquí, por qué quieres esto. Probablemente mucha gente quiere ser, por equivocación, artista porque han visto muchas telenovelas. Y eso está muy bien, ¿no? Qué bueno que vean telenovelas, pero no va a ser fácil para una carrera de actor saber que nuestra vida, la de teatro que yo he conocido, no es telenovela, es fajarse. Una disciplina tremenda, ¿no? Una vida tremenda, inclusive familiar. ¿Cuánto puedes estar más con tus hijos, con tus padres? Porque nuestra familia la mía es el teatro, mi familia es el teatro. Mi familia más cercana son lo que más adoro, más quiero, más respeto, es a los bailarines, a los actores, a los músicos que han compartido y han tenido fe en esta lucha
larga, pero añado, lucha, pasión. Entonces, ¿qué le diría yo a los jóvenes? Que a buen tiempo sepan, si un bailarín está en su salón de clase, en su salón de trabajo, y está bañado en sudor del esfuerzo que está haciendo para lograr algo, también tiene que saber que el campesino también tiene el mismo sudor para darnos maíz, comida. O sea, no nada más nuestro sudor es sagrado, ¿no? La gente que trabaja suda y mucho. Entonces, no tenerle miedo al conocimiento. ABC, ¿qué es el país? ¿En dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A qué pertenezco? Y saber que nos vamos a comprometer o nos estamos comprometiendo a una tarea de vida. Puede ser que no a ti, porque conocí a tu papá muy bien, no nos importa la vida, estamos en la vida, tú desde que naciste, yo desde que nací estoy en esto, entonces he tenido menos, he tenido más, he tenido tal vez solamente un par de zapatos, pero también el pie descalzo me ha ayudado mucho, no he necesitado el zapato. O sea, hay cosas superficiales que no nos tienen que detener cuando tenemos el ánimo, la alegría de lograr un papel en la vida. Y el papel del arte juega algo fundamental en nuestras sociedades. Tenemos algunos comentarios que te quiero leer. Irene Mormo dice, felicidades maestra por su gran trayectoria. Mireya González dice, qué buenas anécdotas de la maestra, con grandes personalidades, gracias por compartirlas. Jorge Quintanar Maldonado dice, gracias NT por difundir la cultura. Cintia Agatón dice, enorme trabajo el de la maestra. Y hay una pregunta de Gerardo Kabubi. Dice, ¿cuál es tu opinión acerca de la eutonía? Gladiola, la eutonía. ¿Cuál es tu opinión acerca de la eutonía? Eutonía. Bueno, ¿él qué piensa de la eutonía? Eutonía. Esta persona que me pregunta. Pues habría que preguntarle que lo escriba. Según entiendo, es una técnica corporal transdisciplinar que ayuda al autodesarrollo. Supongo que va por ahí, hasta donde yo tengo entendido. Es decir, ¿qué opinas tú de la danza? Terapia, una terapia. Exacto, es lo que te iba a decir. ¿Qué opinas de la danza como terapia? Maravilloso, la danza resucita a muertos. La danza es la mejor terapia para la vida, para la danza. Si caminamos, es danza, claro que no es danza teatral, pero si comemos, es movimiento, es nuestro cuerpo que está hablando porque quiere o come. Entonces, la danza tiene todo eso. La danza tiene la mayor posibilidad, una gran posibilidad de que un cuerpo se enriquezca, sane, si tiene por ahí preocupaciones fundamentales, y logra también que creo que lo fundamental es saber que los demás existen, en la medida que sabes que existes, y para eso sería lo que me preguntan, la persona que me pregunta, que me parece una gente interesante, que me gustaría conocer. Oye, dime una cosa, ¿cómo crees que empezó la danza? ¿Cómo fue el inicio de la danza? Seguramente has pensado en eso, ¿cómo fue que apareció la danza? ¿Por qué apareció? La danza se ha dicho muchas veces que es la primera manifestación del hombre, el ser. No estoy tan segura, lo he leído de gente que sabe, pero no podría decir que me consta porque no soy el primer ser humano que llegó a esta tierra, pero pienso que la danza es lo
más lo elemental, la primera fundamental expresión del hombre, porque pide. ¿Y cómo pide? Pide, es un instinto cuando quiere su comida, cuando quiere su chiche, que es la vida. Yo creo que el movimiento de la mujer con los 9 meses o los meses que tenga, es lo que está ahí adentro, está danzando con sus principios y con su desarrollo y con su final, que sale ya una obra hecha, una obra lista. Qué lindo. Y esa obra lista empieza a manifestar su inquietud. Él quiere comer, ¿no? Si yo quiero comer, me vas a entender por muchas razones que quiero comer, pero el lenguaje de esa criatura es que quiere comer. Lo está hablando, lo está gritando, lo está bailando, lo está exigiendo. Nada más el problema que yo vería, que usamos las piernas, pero ¿para qué te sirven? No las uses, desarrolla. ¿Para qué te sirven sus brazos? Los tienes, pero puedes desarrollar tus brazos, puedes desarrollar tu conocimiento, debes y puedes, y hazlo, desarrollar. La danza es un impulso permanente porque estamos en movimiento. ¿Qué hacemos sin el cuerpo? Y la danza es cuerpo. La danza es el cuerpo. Y él, tú, yo, nosotros, vosotros, ellos tenemos cuerpo. Y el cuerpo es el que exige que bailemos, porque al caminar ya es un instinto que nos permite un movimiento que puede más tarde hablar, como es el desarrollo de la coreografía y de la expresión dancística. Pregúntame más y yo te digo, porque ya Dale. lo que dice, te voy a seguir leyendo cosas. Tania Quesada dice: saludos a la maestra Gladiola, maestra de danza y de vida. Dice Armando Comonfort Santiago Vincent, dice: la gente que trabaja suda, el sudor es sagrado. Gracias, maestra. Mauricio Romo dice: un buen artista de cualquier disciplina, ¿nace o se hace? Esta es una pregunta que te hacen. Puede ser que yo diría que nace y se hace. Exacto, seguramente. Ajá. Sí. Y nuevamente Gerardo Kabubi dice: el movimiento a partir del carácter en donde su origen es el cuerpo, sus sentimientos aunados a su voz y con la relación desde la percepción del espectador. En la naturaleza es la vida. Saludos desde San Luis Potosí, agrupación artística Doble Espacio. Un colega que está en San Luis Potosí que te manda este pensamiento. El movimiento a partir del carácter en donde su origen es el cuerpo, sus sentimientos aunados a su voz y con la relación desde la percepción del espectador. En la naturaleza, eso es la vida. Ana Ligia García dice: cuánta sabiduría, qué alegría escucharla, maestra. Pues ya ves, así es, creo que podríamos seguir platicando horas y horas y horas y horas, porque creo que esto es nada más la superficie, ¿no? Hay muchísimo más que platicar, muchísimo más que platicar. Tienes razón, mucha razón, y yo te felicito enormemente por lo que estás haciendo, por lo que haces, por todo lo que haces, y agradezco muchísimo esta invitación para compartir contigo lo que me has preguntado, lo que quieres saber, pero siento, no sé qué pienses tú, pero siento que este tipo de encuentros
a donde vas a fondo, no te estás poniendo ninguna máscara, a donde vas a fondo de qué es la vida. Y en nuestro caso, ¿qué es el arte? Creo que es importante estar permanentemente en este tipo de pláticas, de entrevistas, donde no queremos el lucimiento. Tenemos el foro para lucirnos y ya veremos qué opina la gente. Pero este medio por el que estamos comunicándonos, en estos momentos me parece fundamental este encuentro en donde yo digo que no hay la mentira, hay la verdad. ¿Qué te puedo contar yo de la vida? Pues lo que he vivido, lo que he soñado, lo que he caminado, y tanto como lo que he amado. Entonces, estamos hechos de amor, de alegría, pero también de una problemática que arrastra a nuestro país, que es educativa y un desarrollo cultural que debemos, que exigimos, que queremos, que anhelamos. Entonces, yo, sinceramente, te felicito porque esto sería verdaderamente un regalo al público, a nuestra sociedad. Creo que lo estás haciendo permanentemente, no lo sé exactamente, pero yo lo agradezco porque pude expresar, tal vez no tanto como tú hubieras querido, yo hubiera querido, pero hablé mi verdad. Y mi verdad es amor al prójimo. Amor al prójimo y sobre amor a la humanidad, a los seres queridos y al arte porque ahí podemos inventar, soñar. Bueno, es un mundo tan paradisiaco, al mismo tiempo tan diabólico, pero bueno, es nuestro mundo al que escogimos y cómo hacerte, cómo gritarte fuerte, que aplaudo esta conversación. Pues mira, yo creo que por lo que tú has hecho, porque esto es interesante. Yo creo que es como todo lo que has platicado, que hay algo muy importante de todo lo que has platicado, entre tantas cosas que se podrían rescatar, hay una de ellas de la que quiero hablar, que está en tus inicios, y es la voluntad que tenían los artistas de tu época de juntarse, de hacer cosas, dramaturgos, pintores, músicos, poetas, que de alguna manera tuvieron la visión de reunirse, de colaborar, aquella generación de la ruptura, tú te acordarás, tanta gente que trabajó juntos, colaborando juntos. Yo rescataría mucho eso y que creo que es de eso de lo que se trata, de colaborar entre todos, de hacer un trabajo de rescate o de impulso o de seguir trabajando en las artes escénicas. Un poco olvidándonos también de estas divisiones tan tajantes entre el teatro y la danza. Al final de cuentas, ese bebé que tú dices que nace y que grita porque tiene hambre y que lo primero que hace es expresarse, se expresa tanto en el teatro como se expresa tanto en la danza, ¿no? Con el cuerpo, con el corazón, con el latido, con el ritmo. Entonces, pues mira, Gladiola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De veras es muy valioso. Esto, además de todo, queda grabado y es importante que otras generaciones lo escuchen y que nos escuchemos entre todos. Ese es el sentido que tiene todo esto, ¿no? Escucharnos, oírnos, conocer de la gente tan valiosa como tú, que tiene una trayectoria ya tan larga y que ha sumado sabiduría, digamos, que contiene la sabiduría. Entonces, muchas gracias, Gladiola, de verdad, muchísimas gracias. ¿Algo más antes de que nos vayamos? No, yo me quedo feliz de haber compartido tu plática, tus preguntas, y porque me hace vivir. Nunca he sentido la vejez, nunca. ¿Y sabes por qué? Por el arte, por lo que he vivido. Nunca tuve mi propio espejo. Mi espejo era lo que íbamos haciendo, lo que veíamos en el foro. Entonces,
Este es un regalo a mi salud, un regalo a la vida y un grito además de esperanza. Te voy a leer las Y últimas cosas que nos han escrito y para despedirnos con ellas, son muy lindas. Paquita Esquer dice nuestro patrimonio intangible. Totalmente de acuerdo. Tú eres el patrimonio de todos nosotros. Román Valenzuela Gama dice, glorioso verla, escucharla. Larga vida, maestra. Mariana Villaseñor dice, qué regalo escucharla, con unos corazoncitos, qué regalo escucharla. Y finalmente Angelina Peláez te manda un recado y dice, saludos afectuosos a Gladiola, recordando en Bellas Artes en el 58 nuestra obra de teatro para niños que dirigió Fernando Wagner, y momentos tristes por un episodio triste de tu vida. Gracias, maestra Gladiola, dice Angelina Peláez. Angelina, le mando un beso a Angelina, hermosa Angelina. Otro. No te platiqué, hice teatro para niños justamente con Wagner y con Angelina, que nos hemos querido tanto. Sí. O sea, bueno. Para los que no sepan, Fernando Wagner fue el fundador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de Limba y una de nuestros pilares del teatro mexicano. Pues muchas gracias, Gladiola, y estamos en contacto y seguiremos platicando muchísimo. Hay muchas cosas más que platicar. Gracias, gracias. Te lo agradezco. Soy feliz. Y yo también soy muy feliz de estar contigo. Gracias. Gracias. Gobierno de México.